Pomona Sprout, profesora de herbología y jefa de la casa Hufflepuff del colegio Hogwarts de magia y hechicería, quien fue uno de los profesores que protegieron la piedra filosofal y curó a los petrificados gracias a sus mandrágoras cuando la cámara secreta fue abierta. Y en este video te contaré su historia. ¡Comencemos! El nombre Pomona viene de la diosa romana de la fruta, los árboles, jardines y huertas, y Sprout significa brote, por lo que su nombre tiene mucho que ver con su labor como profesora de herbología. Esto porque posiblemente al nacer la profesora Sprout fue llevada con un Naming Seer, que son magos o brujas videntes que tienen el trabajo de ver el futuro del bebé para ponerle un nombre adecuado a él. Este es uno de los tantos trabajos mágicos que existen, aunque contratar a un Naming Seer es sumamente costoso y raro en los tiempos modernos. Y créanme que este tipo de datos no los encontrarán en otro canal de Harry Potter. Yo los consiento, caminantes. La profesora Sprout fue descrita como una pequeña bruja chaparrada con cabello corto, gris y despeinado. Usualmente llevaba un sombrero remendado y maltratado. Su capa y sus manos casi siempre estaban cubiertos de tierra y fango. Pero era una persona muy alegre y sonriente. Era justa y leal como profesora, virtudes de una verdadera Hufflepuff. Nació el 15 de mayo entre 1931 y 1941 en Gran Bretaña o Irlanda. Se desconoce si es sangre pura o mestiza, aunque seguramente venía de una familia sin problemas económicos, ya que se pudo acceder a los servicios de una Naming Seer cuando ésta nació. En su niñez, era una niña muy amable que amaba jugar en los jardines y cuidar de plantas. A sus 11 años, fue aceptada en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, siendo seleccionada para la casa Hufflepuff. Como era de esperar, sobresalió en la clase de herbología, y era la consentida del profesor de ese entonces, Herbert Beery, un profesor que amaba la dramaturgia amateur y que dejó su puesto de profesor en Hogwarts entre 1965 y 1971 para enseñar en la Academia Mágica de Arte Dramático. Sprout consiguió las mejores calificaciones en su timo y en su éxtasis de herbología. Entre sus más grandes amigas estaba Minerva McGonagall, que aunque no iba en su mismo año, eran cercanas en el colegio y siempre llevaron una buena relación que duró para toda la vida. Poco tiempo después de que Pomona Sprout se graduara, regresó al colegio, pero ahora como profesora de herbología, tomando el puesto vacante que había dejado su exprofesor Herbert Beery. Su carrera como profesora fue todo un éxito. Era una gran docente. Sus alumnos la respetaban y el trabajo duro la recompensó rápidamente al tener el honor de ser la jefa de la casa Hufflepuff, algo que solo los mejores profesores lograban tener. Daba sus clases en los invernaderos en la parte posterior del castillo y usó uno como su oficina. Rara vez salía de ahí. La profesora decoraba la sala común de Hufflepuff, regularmente con especímenes raros de plantas. Algunas incluso hablaban o danzaban. Esto hizo que los Hufflepuff fueran regularmente buenos en la materia. Fue profesora de Nymphadora Tonks entre 1980 y 1990. Era una buena alumna, pero no la hizo prefecta ya que tenía una increíble torpeza que provocaba varios accidentes en los invernaderos y fuera de ellos. Además, era una alumna que amaba meterse en problemas con sus bromas. Otro problema que tuvo con sus estudiantes fue entre 1987 y 1990, cuando un estudiante llamado Gabriel Truman, de tercer año, inició un duelo con el prefecto de Ravenclaw de ese entonces, por decir que la famosa aritmántica Bridget Winlock debería haber sido Ravenclaw y no una Hufflepuff. La profesora Sprout lo sorprendió y castigó a Gabriel. Él creía que merecía al menos una semana de detención, pero la profesora solo le dio una advertencia y una caja de helado de coco. En esa década la profesora hizo grandes avances herbolarios al descubrir y experimentar con el estiércol de dragón como un potente fertilizante, probablemente inspirada en los 12 usos de la sangre de dragón de Albus Dumbledore. Fue hasta 1991 cuando la profesora Sprout conoció a Harry Potter.
Ella no había tenido participación en la Primera Guerra Mágica, manteniéndose al margen. Y en ese año, antes del inicio del ciclo escolar, Albus Dumbledore le dio la tarea de poner uno de los diferentes obstáculos para proteger la piedra filosofal que Nicolas Flamel le confiaría a Dumbledore. Sprout puso en la cámara que le tocó custodiar un lazo del diablo, una poderosa planta que asesinaría a todo aquel que intentara cruzar. El truco para pasar sobre ella era usar fuego o luz solar. Tras poner su trampa, inició el curso, donde enseñó a los de primero 3 veces por semana en el invernadero 1. Enseñó el cuidado básico de varias hierbas y hongos, el reconocimiento de varias plantas por medio de la enciclopedia de ingredientes y enseñó el encantamiento Diffindo para cortar raíces u otros objetos y también incendio para provocar fuego. En el siguiente ciclo escolar, fue la encargada de curar las ramas rotas del sauce boxeador cuando Harry y Ron llegaron en el Fort Anglia y aterrizaron en el árbol. Ella podía tranquilizar al sauce y hacerlo sentir bien. En sus clases enseñó cómo trasplantar a las mandrágoras y explicó varias de sus utilidades y lo peligroso que son sus llantos. En una plática con Gilderoy Lockhart, se dio cuenta que ese profesor era un inútil. Antes pensaba que era realmente alguien con conocimientos, pero solo era un fanfarrón. La profesora fue la encargada de acelerar la maduración de las mandrágoras cuando la cámara secreta fue abierta, porque varios habían sido petrificados y las mandrágoras los volverían a la normalidad. Al fin de año, ella logró que todos se recuperaran y fue aplaudida en la ceremonia de cierre de año por todo el colegio. En el tercer año escolar de Harry, la profesora Sprout no tuvo mucha participación. La única mención importante en el libro de ella es que el 16 de octubre dio una clase a los Gryffindor y a los Hufflepuff sobre cosechar frijoles Puffpapot y comenzaba a notar las grandes aptitudes de Neville Longbottom en su materia, un chico tímido y retraído que la tomó como su profesora favorita. En el siguiente año, el ciclo escolar 1994-1995, en el inicio de clases estuvo platicando con la profesora Aurora Sinistra, quien imparte astronomía, sobre el futuro torneo de los Tres Magos, que se celebraría ese año en Hogwarts. En las lecciones enseñó cómo exprimir bubotubérculos, con lo que es posible curar el acné. En una de sus tantas charlas con profesores, le dijo a Barty Crouch Jr. disfrazado de Alastor Moody que Neville Longbottom era un buen alumno de herbología. Cuando se seleccionó a los campeones, estuvo muy emocionada al saber que Cedric Diggory de la casa Hufflepuff había sido seleccionado. Ella conocía perfectamente a Cedric y sabía que era un increíble mago. Le dio todo su apoyo inmediatamente, aunque quedó sorprendida al ver que Harry Potter también había sido elegido. Esto provocó que guardara cierto resentimiento al muchacho y se mostró un tanto distante en sus clases con él. Por otro lado, intentó siempre darle buenos consejos a Cedric, y no es que fuera injusta, pero estaba dolida al ver por primera vez en mucho tiempo a su casa destacar, pero ser opacada por Harry. Aún así, estuvo muy feliz en el baile de Navidad donde bailó con Dumbledore. Sin embargo, la felicidad se esfumaría cuando se supo de la muerte de Cedric al final del torneo. La profesora tuvo que hablar con Amos Diggory, el padre de Cedric, sobre lo que había pasado, afirmando que Cedric había sido el mejor alumno de Hufflepuff en mucho tiempo. Ella fue una de las que creyó en Harry y Dumbledore cuando afirmaron que Voldemort había regresado. Con la Segunda Guerra Mágica iniciada, la profesora siguió dando sus clases. Como he dicho, no formó parte de la Orden del Fénix. Ese año escolar preparó los timos para los estudiantes, donde hizo que realizaran ejercicios prácticos con fertilizante de estiércol de dragón y algunos ensayos. Ella no estaba de acuerdo con Dolores Umbridge y sus decretos educativos, por lo que le dio una gran cantidad de puntos a Harry cuando le pasó una regadera en forma de gratitud por haber hablado sobre el tema en la revista El Quisquilloso. Ella no tuvo ningún problema en su evaluación por parte de Umbridge, pero jamás le agradó.
En el ciclo escolar 1996-1997, estaba muy emocionada por ver a Neville lograr un sobresaliente en su timo de herbología, y en sus clases enseñó el trato que se le debe dar a plantas muy peligrosas como la tentácula venenosa, a quien permitió que maldijeran en voz alta si los mordía. En ese año regañó al trío de oro en su clase sobre cosechas de vainas de Snargaluf, ya que estaban siendo muy lentos y solo estaban hablando mientras que Neville ya había cosechado algunas. Cuando el trío quiso apurarse a terminar este trabajo, su vaina rebotó al intentar abrirla y rebotó en el techo de cristal del invernadero y luego derribó el sombrero viejo de la profesora. Tuvo una buena amistad con el nuevo profesor de pociones, Horace Slughorn, con quien solía hablar y escoger hierbas para pociones, aunque Horace en ocasiones le robaba hojas de tentácula venenosa u otras plantas para pociones. La profesora nunca se dio cuenta. Al final del ciclo escolar, participó en la batalla de la Torre de Astronomía cuando varios mortífagos se colaron en el colegio. Resultó ilesa en la batalla y tras la muerte de Albus Dumbledore, se reunió con Minerva McGonagall, Horace Slughorn y Filius Flitwick, los jefes de las casas de Hogwarts, para platicar sobre el futuro del colegio. Ella defendió que Hogwarts no debería cerrarse y que Dumbledore fuera sepultado en el colegio aunque ningún otro director había recibido ese honor. Fue así como asistió al funeral de Albus Dumbledore y llevó a los Hufflepuff a los terrenos donde se hizo la ceremonia, donde se le vio limpia y con un sombrero nuevo. El 1 de agosto de 1997, Voldemort tomó el Ministerio de Magia y nombró director de Hogwarts a Severus Snape, enviando a Electo y Amicus Carrow como profesores de estudios Muggles y defensa contra las artes oscuras, que solo fue artes oscuras. La profesora Sprout, con todo y el peligro, decidió seguir en Hogwarts para proteger a sus alumnos. La batalla de Hogwarts llegó, y Pomona Sprout fue testigo de la batalla entre Minerva McGonagall y Severus Snape, donde Severus escapó y fue perseguido por McGonagall, Flitwick y Sprout hasta una ventana donde escapó volando. Sabiendo que la batalla iniciaría, la profesora fue a los invernaderos y recolectó todo tipo de plantas peligrosas como mandrágoras y las lanzó sobre los mortífagos. Llevó a las tropas de estudiantes hasta la Torre de Astronomía, donde hicieron un fuerte y lanzaron varios encantamientos y dejaron caer tentáculas venenosas y snargalufs. Dio buena batalla y ayudó bastante, aunque no tuvo un duelo de 1 a 1. En la pausa de la batalla, ayudó a tratar a los combatientes heridos en el gran comedor y después fue testigo de cómo Harry venció a Voldemort. Fue entonces cuando se lanzó a Harry para abrazarlo junto con McGonagall y Flitwick. La batalla había terminado y la profesora se sentó a ver todo lo que había provocado la guerra junto con Flitwick y Slughorn, tomando una taza de té para recuperar fuerzas. Tras la guerra siguió enseñando en el colegio Hogwarts de magia y hechicería hasta el año 2014, cuando uno de sus mejores alumnos en toda su historia como profesora la reemplazó. Neville Longbottom se convirtió en el nuevo profesor de herbología del colegio Hogwarts, y Pomona Sprout, muy feliz de darle el puesto, se retiró y ahora tiene una vida tranquila entre sus invernaderos y plantas misteriosas. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y muggle. Espero les guste esta nueva serie de videos sobre profesores y materias de Hogwarts. El ganador del libro de pociones avanzadas que nos envió nuestros amigos de Libros Magicae ya fue elegido y se trata de Noé Perrusquia. Gracias a todos por participar. Les mando un fuerte abrazo. Les habló el Caminante.